Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la crisis de la Edad Media. Empezamos. Desde la segunda mitad del siglo XIII, el proceso de auge social y económico que había surgido en Europa dio paso a una crisis que solo pudo superarse en el siglo XV, cuando concluyó la Edad Media y dio inicio a lo que se conoce como la Edad Moderna. Las relaciones del vasallaje cambiaron debido a que el comercio había desplazado a la agricultura como principal actividad económica. Al mismo tiempo, los señores feudales fueron perdiendo protagonismo, el cual habían tenido en asuntos militares. Por otro lado, la apropiación de los excedentes agrícolas, como parte de los señores feudales, y los trabajos obligatorios fueron reemplazados por el cobro de tributos en dinero, gracias al mayor uso de la moneda de los intercambios. Esto perjudicó a los señores feudales, quienes ahora dependían de los precios establecidos por los comerciantes, y la producción agropecuaria enfrentó grandes dificultades, porque la expansión de las tierras cultivables redujo la cantidad de terrenos disponibles para incrementar la producción. Con el fin de compensar esta disminución de la producción, se endureció las obligaciones de los campesinos y comenzaron a ocurrir revueltas contra los señores y las hambrunas. Al mismo tiempo, el cobro de las rentas feudales en dinero hizo que los comerciantes y algunos campesinos fueran capaces de aumentar sus ganancias, y esto redujo aún más la importancia económica de los feudos frente a las ciudades y las comunas rurales. En las ciudades se acentuó el predominio de los comerciantes, que asumieron el control más fuerte sobre la política local, y esto tuvo como consecuencia que la actividad intelectual y artística cambiara y se adecuara al gusto de los burgueses, dejando a un lado paulatinamente sus vínculos con la iglesia. La mentalidad caballeresca propia de los señores feudales entró en decadencia y fue sustituida por una mentalidad burguesa, orientada al enriquecimiento, el cálculo de los riesgos y la compensación mercantil. La crisis del siglo XIX, junto al proceso del declive feudal, Europa atravesó una grave crisis demográfica, económica y social y religiosa. Esta crisis fue especialmente fuerte en la segunda mitad del siglo XIV. Tuvo varios siglos de crecimiento. La población europea comenzó a disminuir como consecuencia de los enfrentamientos bélicos y la hambruna. A la guerra y el hambre y la escasez se unió una de las catastróficas pandemias que fue la peste bubónica, que recibió su nombre también como la peste negra, la cual se originó en Asia y llegó a Europa a través de la ruta de seda. La enfermedad se propagó en 1348 y 1350 y acabó con la tercera parte de la población europea. Por consiguiente, una parte importante de los campos fueron abandonados y desertaron brotes de violencia dentro de lo que fue la sociedad. Las hambrunas, las epidemias y el abandono del campo provocaron que la cantidad de campesinos sometidos a los señores feudales se redujera, y estos incrementaban la explotación de los campesinos y restándoles libertades, y esto dio pie a una serie de levantamientos armados en contra de aquellos señores. En las ciudades se produjo una alza excesiva de precios y salarios que condujo a la quiebra de varios burgueses y a la parálisis de la producción artesanal. Bueno chicos, la Edad Media entró en una crisis social en los siglos XIV y siglo XV. Los levantamientos armados en contra de los señores y los reyes aumentaron. Además, la agudización de la desigualdad era cada vez más poderosa. Los mercaderes eran cada vez más prósperos, y cada vez más pobres eran los artesanos. Esto que resultó, pues que dio como consecuencia levantamientos por parte de los campesinos, en los cuales incidieron dentro de la vida política de los burgos. Por ejemplo, en la ciudad italiana de Florencia se afrontó en 1378 la devuelta de los Ciompi, trabajadores de lana que reclamaban su reconocimiento como gremio y por ende la participación del gobierno comunal. Las Ciompi finalmente fueron derrotados por las autoridades florentinas a manos de los comerciantes.
Posteriormente, en muchas ciudades italianas, las comunas fueron reemplazadas por las señorías, una forma de gobierno en que se restringió el poder a unas pocas personas perteneciendo a la misma familia. Las principales familias de gobernantes fueron las siguientes. En Italia fueron los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, los Este en Modena, los Gonzaga en Mantua y los Malatesta en Rimini. Así como también en Roma los Orsini y en Urbino los Montefeltro, ¿sí? En los señores, pues dentro de estos señoríos los campesinos protagonizaron revueltas armadas que pretendían suavizar los impuestos que cobraban los funcionarios reales. Algunas de estas revueltas fueron las de Flandes de 1323 a 1328, las Jacquerie en Francia en 1358, la inglesa en 1381 y la catalana en 1462 y 1486, en las que se enfrentaron las fuerzas organizadas por los campesinos y las tropas enviadas por los reyes, que vieron amenazada su autoridad. Un levantamiento exitoso fue el de los cantones, que eran comunas rurales, contra los emperadores germánicos, las cuales finalmente los cantones obtuvieron el reconocimiento de su autonomía, dando origen a lo que es la actual Suiza. En el campo, algunos campesinos lograron liberarse del dominio feudal y aprovecharon las tierras abandonadas, y así comenzaron a producir cultivos destinados a la venta en el mercado, principalmente el lino y vid. De esta manera surgieron propietarios rurales enriquecidos. En Inglaterra se les reconoció como los yeoman y en Francia como los Côtes de Villaz, mientras que en la península ibérica aparecieron los Mesta, un grupo próspero exportadores de lana. Bueno chicos, entre los siglos XIV y XV las ciudades europeas experimentaron un auge económico, político y cultural, que tuvo como efecto la transformación del carácter rural que tenía la sociedad hasta ese entonces. Las ciudades más grandes surgieron a partir de los burgos, que se habían establecido y originado en los siglos anteriores. Por esta razón, conservaron algunas de sus características, como estar rodeados por murallas, contar con una iglesia o fortaleza, y tener una plaza al aire libre en la que se solía ubicar el mercado. Muchas ciudades estaban especializadas en determinada actividad productiva y fueron conocidos por dominar el mercado de algún producto en particular, como por ejemplo las prendas de lino, las Arras por los encajes, Palencia por los tejidos de seda, Toledo por la producción de espadas y armas y Venecia por la cristalería. Para conseguir esta especialización, las autoridades establecían métodos de producción y estándares de calidad que los artesanos estaban obligados a cumplir y mantener en secreto. Por este motivo, la actividad artesanal no condujo a una producción a gran escala. Algunas ciudades contaban con privilegios de organizar ferias o mercados temporales abiertos a comerciantes en otras regiones y países de Europa. Países de Europa importantes dentro de las ciudades de la región francesa de Champaña contaron con una gran productividad a gran escala. Dentro de las ferias más importantes pues, que se encontraban dentro del siglo XIV. A partir de este siglo, algunas ciudades se apoderaron del entorno rural que las rodeaban y lo fueron incorporando a sus dominios. Al mismo tiempo reclutaron ejércitos de mercenarios que les sirvieron para someter a otras ciudades más pequeñas y débiles. Los líderes de estas tropas, conocidos en Italia como los condottieros, ejercieron un destacado papel en la política del siglo XIV y XV, que solían cambiar de bando para apoyar a diferentes señores. El rol de las ciudades medievales se integraron en redes de mercancías a larga distancia, que solían seguir rutas terrestres o marítimas. Por ejemplo, en las vías de mares que empleaban en las vías romeas, que empleaban los peregrinos religiosos para ir a Roma, surgieron diferentes ciudades comerciantes. Los más importantes se situaban en las regiones francesas de Borgoña y Champaña, así como en los países montañosos de los Alpes y en la actual Suiza.
Después se crearon federaciones de ciudades de la Liga Hanseática, formada por las ciudades de las costas del Mar Báltico. La Liga de Hanseática contaba con su propia flota de navíos y su propio tema de pesos y medidas, tribunales comerciantes y intercambios de monedas entre sus miembros. Algunas ciudades, usualmente localizadas cerca de yacimientos de oro y de plata, se convirtieron en sedes de secas o casas de moneda. El funcionamiento de estos establecimientos obedeció a un monopolio y por lo tanto era una gran ventaja frente a otras ciudades. Gracias a esto aparecieron cambios de banqueros y el crédito se extendió. Los bancos se formaban dentro de la ciudad, cuya moneda tuvo gran influencia, usualmente dentro de lo que fue tuvo un gran valor dentro de lo que fue Florencia, Venecia y Génova, y contaban con agentes en otras ciudades. Los bancos generalizaron prácticas como el sistema contable de partida doble, el uso de cheques y letras a cambio de la venta de plazos y de préstamos mercantiles. Durante el siglo XV, el auge comercial en Europa condujo a que los marinos portugueses emprendieran la exploración de las costas de África Occidental con el fin de obtener oro, pimienta y marfil. En consecuencia, fundaron factorías o ciudades portuarias que contaban con almacenes y fortificaciones donde se comercializaba con la población local. Los viajes por el Océano Atlántico fueron posibles gracias a la financiación de los banqueros italianos y el desarrollo de buques más grandes, confiables, como los naos y las carracas. Los portugueses también colonizaron Madeira y las Islas Azores, donde crearon haciendas productoras de azúcar y vino, y por su parte Castilla hizo algo similar en las Islas Canarias. Bueno, chicos, vamos a hablar acerca de la decadencia de los señores feudales y las revueltas campesinas que en su contra atribuyeron que las monarquías incrementaran su relevancia política y en adelante se construyeran los estados más poderosos de Europa. Los estados más grandes y estables de Europa entre los siglos XIV y XV fueron Francia, Inglaterra y Castilla, ¿sí? Allí los reyes lograron unificar bajo su control la totalidad del territorio que antes gobernaban los señores feudales. La principal consecuencia de este proceso consistió en que los reyes pasaron a ejercer el monopolio del uso de la fuerza y la acuñación de la moneda y de la administración de los territorios bajo su mando. Antes compartían estas atribuciones con los señores feudales. Estas tres características fueron la base sobre las cuales se estableció los estados modernos desde entonces. La victoria de Francia en la Guerra de los 100 años de 1377 a 1455 condujo a que los reyes franceses pudieran incorporar entre sus dominios como Guyena, Bretaña y Borgoña. De este modo, unificaron bajo su poder todo el territorio francés y delimitaron claramente las fronteras de su reino. Los reyes franceses centralizaron la burocracia bajo una serie de funcionarios de la corte, como fue el gran chambelán, el condestable, el mariscal de Francia y el almirante de Francia. Por su parte, Inglaterra afrontó conflictos dinásticos que condujeron a la Guerra de las Dos Rosas. Esta guerra finalizó con la llegada del poder de la dinastía Tudor, que duró desde 1953 a 1485, de 1453 a 1485. Esa guerra finalizó con la llegada del poder de la dinastía Tudor. A partir de entonces, los reyes asumieron el control más autoritario del Estado, recurriendo al conjunto de funcionarios liderados por el Lord Canciller del reino, quien usualmente era un obispo o sacerdote. Hablando ya acerca de la península ibérica, los condados creados durante el Imperio Carolingio y los reinos de taifas gobernados por los musulmanes fueron sometidos entre los siglos XI y siglos XV por los reinos de Portugal y Castilla de Aragón. En estos reinos los privilegios de la nobleza y el clero eran muy limitados y la autoridad de los reyes tuvo pocos contrapesos. Los reyes castellanos, portugueses y aragoneses estimularon la fundación de ciudades y les otorgaron privilegios o fueros a los que contribuyó el avance frente a los musulmanes,
que ayudó a organizar expediciones contra ellos. Además, en el siglo XV ocurrieron varias guerras dinásticas que tenían con el fin la unificación de la península en un solo reino. La principal consecuencia de estas guerras fue la unión de Castilla y Aragón en 1469. Gracias al matrimonio de sus soberanos, y luego en 1492 se produjo la caída de Granada, el último reino musulmán en el territorio ibérico. Durante el siglo XIV y siglo XV la Iglesia tuvo una crisis como consecuencia del traslado de la sede pontificia a la población francesa de Aviñón en 1309 a 1377. Lo encontramos por acá. De 1309 a 1377. Lo anterior tuvo como consecuencia la designación de varios papas franceses y la subordinación de la Iglesia a los intereses políticos de los reyes de Francia. Posteriormente ocurrió el cisma de Occidente en 1378, que dividió la iglesia tras la elección simultánea de dos papas, quienes disputaron el poder por casi medio siglo, y a mediados del siglo XV la división se había superado y los papas habían reformado y retomado a Roma. Además, la iglesia enfrentó las herejías de los lollardos y los husitas, que rechazaban la autoridad de los papas y cuestionaban el modo de vida del clero. Los herejes organizaron tropas y hubo diversas guerras entre ellos. Y las autoridades finalmente fueron reprimidos violentamente. Posteriormente a esto se dio el auge dentro de las ciudades europeas, y los cambios realizados fueron parte de lo que se estaba gestando en este momento, que eran las guerras santas o las cruzadas, los cuales se gestaron cambios religiosos, los cuales fueron las consecuencias de las cruzadas. Lo que fue las cruzadas fue una serie de expediciones militares declaradas por el Papa mediante bulas entre el siglo XI y siglo XIII. El objeto de las cruzadas consistía en liberar Jerusalén del dominio musulmán, quienes participaban en ellas y recibían recompensas como el perdón de sus pecados. La primera cruzada se dio en 1095, fue encabezada por un conjunto de nobles franceses y napolitanos en 1099. Las cruzadas habían ocupado Jerusalén y fundaron varios estados en los territorios que habían conquistado. Durante las cruzadas surgieron órdenes militares como los templarios, los hospitalarios y la Orden de Malta, que estaban formados por caballeros. Estas órdenes tuvieron un rol destacado de enfrentamientos contra los musulmanes. De manera posterior se organizaron otras ocho cruzadas dirigidas por los emperadores germánicos y los reyes de Francia e Inglaterra. Por otro lado, la cuarta cruzada encabezada por los venecianos, y los cuales conquistaron Constantinopla en 1204. Finalmente, los musulmanes derrotaron a los cruzados y recuperaron Jerusalén en 1187. Luego, en 1291, cayó San Juan de Acre, la última ciudad cruzada. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Yo espero que hayan disfrutado el video, que hayan aprendido acerca sobre lo que es toda la Edad Media, su época feudal, inicio de la Edad Media y la crisis de la Edad Media que detonó finalmente con las cruzadas. Por favor, sigan profundizando más en estos conocimientos. Saben que dentro de internet y las guías de aprendizaje hay mucho contenido. Bueno, un fuerte abrazo, Dios los bendiga, chao, chao.